La lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, afirmó desde el Cusco que Pedro Pablo Kuczynski ya no es más el presidente de los peruanos por haber concedido el indulto a Alberto Fujimori, lo que según ella fue una traición a la patria y parte de un pacto de impunidad para cubrirse las espaldas con el fujimorismo y otros sectores políticos. Por su parte, el congresista oficialista Juan Cheput aseguró que el gobierno debe asumir las consecuencias de la decisión del indulto. Y mientras el anunciado Gabinete de la Reconciliación aún no se materializa, algunos ministros dejaron su silencio. Cayetana Aljovín, titular de Energía y Minas, aseguró que el indulto es perdón y no olvido y que el concedido a Alberto Fujimori fue llevado a cabo conforme a ley. De otro lado, Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, aseguró que el presidente Kuczynski siempre manifestó su deseo de otorgar el referido indulto. Felipe Ortiz de Ceballos renunció al cargo de consejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Con él son ya 2 las renuncias de estrechos colaboradores del jefe de Estado, pues el miércoles pasado Máximo San Román se apartó también de su entorno. Continúan las fricciones en la judicatura. El juez Richard Concepción Carguancho respondió nuevamente al presidente del Poder Judicial, Duvergé Rodríguez, asegurando que ningún juez es dueño de un caso y que entiende que no se le ha quitado la confianza. Añadió, sin embargo, que por su posición de magistrado se reserva de dar una opinión sobre el posible trasfondo político de que haya sido dejado fuera de los casos de lavado de activos vinculados a corrupción por la Sala Penal Nacional. Y no se olvide que para estar al día con la información nacional e internacional usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Ya estamos por acá después de una breve licencia y hoy día la que no nos acompaña es Verónica, pero ya va a estar de regreso. Sí me acompañan, en cambio, 2 distinguidos invitados, 2 congresistas. De un lado, el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, vocero alterno en este momento, además de la bancada, ¿no es cierto? Y el congresista de la bancada priista, Javier Velázquez. Gracias, Mario. ¿Cómo están? Gracias por acudir. Pues bien, vamos con la primera noticia que tiene que ver con esta afirmación, aseveración de Verónica Mendoza durante una marcha, fue la primera vez que lo dijo, por lo menos en el Cusco, de protesta por o contra la concesión del indulto a Alberto Fujimori. Tenemos el byte, vamos a escuchar lo que dijo la ex candidata presidencial del Frente Amplio. Para decirle al señor Kuczynski que ya no es más el presidente de los peruanos, porque lo que ha hecho con el indulto inmoral e ilegal es una vil traición a la patria, por haber tratado a un asesino y ladrón. Eso es el señor Alberto Fujimori. Pero también para decirles a todos los corruptos que sabemos que lo que pretenden es un pacto de impunidad para cubrirse entre ellos las espaldas, porque todos, PPK, el fujimorismo, el alanismo, están comprometidos con los casos de corrupción de Odebrecht y hoy quieren cubrirse con esto. Kuczynski no es más el presidente de los peruanos. Hombre, haberlo sabido, en vez de promover la vacancia y la votación en el Congreso, hubiesen hecho una marcha y lo decretaban. Pero yo creo que más bien esta es una suerte de la muralla china que argumentó el presidente Pedro Pablo Kuczynski al decir yo no sabía nada de lo que hacía Sepúlveda en mi empresa personal. Esta es una especie de muralla china porque ahora ella con sus 10 votos evitó que constitucionalmente se separara al presidente del cargo. Y ahora supuestamente desde Cusco quiere tapar y ocultar hechos que no los mencionan. El caso de Susana Villarán y que ella también está mencionada en las agendas de Nadine Heredia. No mencionada, sino que hay una anotación que podría... Pues, pero cuando ella dice que todos están involucrados, sí, si tienen la condición de investigados, inclusive el presidente Kuczynski tiene la condición de investigados, entonces ella también tiene esa condición en la comisión Lavallato y también la tiene la señora Susana Villarán. Entonces todos los que están involucrados, que incluyen a ellos, siempre utilizan este argumento, ¿no? Ya dice, ya no es más presidente cuando ella pudo,
pequeña de ingenuas, sabían que con los 10 votos que ellos sacaron del Congreso evitaban que se avanzara con un procedimiento estrictamente constitucional. Este es el doble discurso de gente de la izquierda, por eso pierden credibilidad, porque como se consideran la reserva moral del país, entonces no dicen nada de Prado, de los $2 millones de la señora Villarán, sino dicen el alanismo y el fujimorismo. Entonces, creo que debería asumir su responsabilidad, y es la menos indicada, y los parlamentarios de su bancada han sido los que evitaron que se diera una salida constitucional. Ahora cuando dice para las tribunas, Pedro Pablo Kuczynski ya no más presidente, eso sí es un golpe de Estado, eso sí es soliviantar el orden democrático. Eso evidencia que no creen los principios democráticos, porque el procedimiento era el que nosotros promovimos, el constitucional. Lo petardearon y ahora el de Cusco, en un escenario favorable, dice que Pedro Pablo ya no es presidente. Claro, sí es presidente. Si de pronto tuviera la impresión, ella y otras personas, de que con la concesión del indulto ahora sí hay causales para la vacancia, pues el conducto normal es volver a presentar, Sí, quiero decir, a través de la bancada fin a su movimiento, otro pedido de vacancia, no decretarlo no se da la causal. una marcha, ¿no? Es que las causales de vacancia son 5 y son objetivas y específicas. No, yo sé, pero digamos, si pensara que ese es el caso, la manera... Pero sabe que nadie la va a acompañar, nosotros seríamos irresponsables si acompañáramos una solicitud de vacancia por un hecho de que incapacidad moral porque hay un indulto. Ahí lo que ha hecho el presidente es utilizar una prerrogativa constitucional que es exclusiva y excluyente y que la ha otorgado. Entonces, y que con el respeto que merecen algunos que estén en desacuerdo, van a ir a la Corte Interamericana y la Corte no va a tener por qué objetarlo. Bueno, porque, eso se verá, pues, qué cosa es lo que ocurre, ¿no? No, se ha hecho en cumplimiento de la Convención, inclusive que se ha pronunciado en caso de indultos de carácter humanitario. Ahora, que el procedimiento, que mañana encuentren que un certificado está mal hecho o la información es correcta, ahí sí tendríamos que verlo. Pero aquí lo que el presidente ha hecho es utilizar una facultad constitucional que es exclusiva, ¿no? ¿Qué dices tú, Juan, sobre esta manera de anunciar que ya no es presidente de la República? Bueno, varias cosas, ¿no? No me desconsuela porque yo considero que lamentablemente no ha madurado Verónica Mendoza. El decir de una manera tan ligera y con naturalidad que el presidente de la República ya no lo es porque simplemente dio una medida que no le gusta, demuestra que la izquierda no ha aprendido nada en todo este tiempo. Estamos hablando de una señora que ha sido candidata presidencial y que lidera una fuerza política con una importante representación en el Congreso. Entonces, lo que uno espera de una lideresa con esas connotaciones es, en primer lugar, que diga las razones por las cuales está en desacuerdo con la decisión del presidente. En segundo lugar, que no genere un clima de exacerbación o que esté alentando a las masas para que se rebelen contra el orden democrático. Y en tercer lugar, lo que sí revela con bastante precisión es la poca coherencia que hay en sus actos. Cuando a ella se le pedía que cuestionara el régimen de Maduro, una persona que sí tiene un origen realmente en contra de la Constitución, nunca se atrevió a decirlo. Se le dijo una y mil veces, ¿qué opina usted del régimen venezolano? Un régimen dictatorial, un régimen que asesina, un régimen que encarcela, un régimen que le ha dado a estas personas, a estos señores de la izquierda, una gran cantidad de fondos. Nunca se atrevió a cuestionar, como tampoco se atrevió a precisar las razones por las cuales aparece en la agenda de Nadine. Y ahora, de una manera tan ligera, cuestiona al presidente de la República por una medida que no le gusta. Yo creo que demuestra la tremenda inmadurez de este sector político del país. Pero además, si uno escucha la breve alocución que ella hace, hay una coda al final, como son todas las codas en realidad, que es particularmente reveladora. Ella termina diciendo, es la hora de un pueblo y de su poder constituyente. Es decir, en realidad lo que está detrás es el mismo proyecto que había durante la campaña de cambiar de constitución. Claro. Pero esa propuesta ya fue llevada a elecciones y no ganó precisamente. No ganó. Salió tercera. Así es porque... ¿no? Entonces es como aprovechar una coyuntura política y tratar de... No, pero por otro lado estaba en la moción de censura de Marco Arana, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, aparecía la convocatoria de una asamblea constituyente. Mientras la gran mayoría de parlamentarios creemos que la Constitución se tiene que modificar con los atributos que tiene el Congreso de la República, ellos plantean un momento constituyente para ir a una asamblea, lo cual creo yo que no estamos en condiciones de hacerlo. Los procesos de reforma, de cambio constitucional,
no responden a peregrinas ideas como la de Verónica Mendoza, o sea, que porque ideológicamente ella cuestiona los fundamentos de la Constitución que ha permitido que durante más de 20 años hayamos pasado 4 periodos constitucionales, ahora creen que porque se dio este indulto ya se debe convocar a una asamblea constituyente. Ese siempre ha sido el argumento de la izquierda, ¿no? De querernos imponer una constitución a los Chávez, ¿no? Y las constituciones, como dice Juan, muy bien lo dice, tienen que responder a un momento constitucional, o sea, tiene que haber un ambiente constitucional fundamentalmente de consenso, como pasó en 79, cuando las fuerzas políticas lograron madurar una constitución que, si bien es cierto, pereció con la constitución del año, después del golpe del 5 de abril, sí. Pero esta constitución ha permitido que en el tema económico hayamos hecho algunas reformas muy importantes, que hay que hacerle algunos ajustes a la Constitución, pero no responden a un tema de carácter ideológico, sino promover el consenso. Y lo que promueve ella es solamente el sesgo, la facción, y que el país responda a los intereses de una izquierda que no tiene una alternativa viable al país. Entonces, bueno, pero digamos, tienen derecho a presentar sus propuestas, pero no es, digamos, imponerlas a través del tumulto o de la agitación tumultuosa, sino también hay maneras de cambiar la Constitución. No, pero mira, es que yo creo que la irresponsabilidad de plantear un momento constituyente, que quieren una Constitución nueva, etcétera, etcétera, tiene que ver con el fondo del asunto de este sector de la izquierda, que por un lado acusan al fujimorismo de no haber digerido los resultados electorales y por el otro lado ellos tienen un comportamiento electoralista también. Ellos cuando buscan la vacancia del presidente o la censura, en el caso de Marco Arana, y menciona específicamente a Marco Arana y al Frente Amplio, no lo hacen porque se conviertan en defensores del orden moral ni cosa por el estilo, sino porque quieren aprovechar una coyuntura de adelanto de elecciones para mejorar su posición política en el país. Y es allí su irresponsabilidad. Utilizan como pretexto lo que puede significar impericia política, falta de oportunidad en el indulto, lo que sea, ¿no? Pero aprovechan ese momento para justificar un comportamiento que tiene como único motivo la ambición electoral. Entonces, no respetar los plazos, estar en esa actitud permanente de conflicto y sobre todo plantear una nueva constitución sin que existan los fundamentos, el ecosistema, lo que mencionaba Javier, el ambiente constituyente, pues simplemente me parece irresponsable desde cualquier punto de vista. O por lo menos que fuese el planteamiento original. Fíjense, nosotros creemos que lo que hay que hacer es cambiar la Constitución y ese es un problema distinto pero que sinceren el discurso, pues. Claro, pero Pablo Kuczynski ya no sé el presidente. Sí, pues, pero en un escenario como el actual, es cierto, hay una crisis política, pero la situación económica este año, en cualquier escenario, salvo que tuviéramos un fenómeno del Niño el doble de intenso que el que hemos tenido en el pasado, los indicadores muestran que la economía se va a recuperar. Las grandes reformas constitucionales, o sea, el cambio total de una constitución obedece a las propias circunstancias, no al deseo de un grupo, por respetable que sea. Porque si vamos a seguir como hemos hecho hasta hace poco, de cada 15 años estar modificando la Constitución, ¿qué hemos hecho en la República? Vamos a llegar al Bicentenario con ¿cuántas constituciones? El problema no es tener 14, 15, 20 constituciones. Estados Unidos tiene una y le ha hecho algo así de cerca de 24 enmiendas y es una sociedad democrática, institucionalmente consolidada, moderna y desarrollada. Entonces, esto es un argumento de carácter ideológico y eso lo que muestra es que no hay ninguna voluntad de la izquierda de promover un amplio consenso, porque la Constitución tiene que condensar y resumir todas las orientaciones que tiene el país de los diversos aspectos, los empresarios, los trabajadores, los agricultores, los emprendedores. Entonces, esta es una alternativa que es trasnochada y que no ha dado lugar en otros países. De repente, como vivimos en democracia, se permite que hagan ese tipo de exhortaciones, pero no es coherente con la línea que tiene en el Parlamento la bancada que ella ha procurado. En menos de un año, la bancada de la izquierda se quebró. Entonces, anunciar que ya no reconocen al presidente como presidente, pero no en el procedimiento constitucional que se siguió, no apoyaron, es un doble discurso inaceptable, ¿no? Ahora mira, en el Congreso, si se consolida la posición de Kenji Fujimori, estoy hablando en condicional, si se consolida, estamos hablando de una nueva geografía política. Como líder de un grupo de 10 congresistas, ¿quieres decir? En ese sentido, exactamente. Entonces,
Fuerza Popular se convierte en la primera minoría, al tener 61, 60 parlamentarios. Y eso podría llevar, y acá sí ha habido un error de Fuerza Popular, de no querer, en algunos casos, avanzar en reformas constitucionales importantes. Por ejemplo, el Senado, en el cual hay consenso en una gran cantidad de fuerzas políticas. Desde el momento que son 60 y hay una nueva fuerza política, el esfuerzo de Verónica Mendoza en democracia, si quiere cambios en la Constitución, o de Marco Arana, debería ser nuclear, conversar, pactar, empezar a plantear propuestas desde el momento que ya no son una mayoría absoluta en el Congreso, para que de esa manera se puedan impulsar reformas a la brevedad posible, como el caso del Senado, por ejemplo, y tener un solo discurso hacia afuera para explicar las razones por las cuales el Senado, dentro de un contexto de gran reforma política, puede significar una mejora constitucional. Pero si uno va al tema de la calle, la marcha, el grito, la protesta, la violencia y todo ese tipo de cosas, pues lo único que está generando es que ella, como lideresa política en un contexto en el cual pretende ser presidente del Perú y con adelanto de elecciones, se desprestigie, ¿no? ¿A qué te referiste con esa declaración que hemos citado en el titular de que el gobierno debe asumir las consecuencias del indulto? Muchas gracias por la pregunta, porque eso sí me parece importante. Son las consecuencias negativas, quiere decir. Las consecuencias, me refiero específicamente a lo que está viniendo en el ámbito de la Corte Interamericana. La pregunta estaba dirigida a eso. Digamos, y yo creo de que en lugar de cuestionar hay que resistir el embate. Y como bien señalaba Javier en otra entrevista y ahora mismo, el tema del indulto es un tema, y Ana María Choquehuanca, es un tema que está presente desde la campaña. El presidente de la República lo ha manifestado. Que se haya producido en un contexto que no es el mejor, es otra cosa, pero nunca ha sido un conejo que estaba guardado y nadie sabía que estaba el conejo. El presidente durante la campaña, cuando era candidato, decía que él lo que quería promover era la ley para que se fuera a su casa y que solamente en el caso de un indulto humanitario... Yo invito a los televidentes a que googleen el mes de septiembre, no recuerdo la fecha exacta, donde hay una declaración mía, donde digo, la bancada apoyaría el indulto, apoyaría a Pedro Pablo Kuczynski ante la posibilidad de un indulto. En septiembre de este año, que fue a raíz del cambio de gabinete. La bancada, pero la decisión la toma el presidente. No, pero te digo, la bancada, ¿y por qué hablamos de la bancada? Porque el presidente ya nos lo había mencionado en septiembre como una posibilidad y se había discutido. Entonces no es una cuestión que haya estado oculta ni cosa por el estilo. Pero el único condicionamiento era el tema de salud. Entonces cuando surge ahora ese tema de la Corte Interamericana, de que se puede retroceder, o inclusive el cuestionamiento de algunas fuerzas políticas, cuando digo debemos asumir y responder ambas cosas, es a un comportamiento político para que alrededor de la posición del gobierno explicar a la gente, para que de esa manera sepan de que eso no es una medida en honor a la verdad, excepcional. Claro, uno puede encontrar declaraciones del presidente en todo sentido respecto del indulto. Ha ido hacia adelante, hacia atrás, ha dicho perdón médico, esto no es un perdón, en fin. La verdad es que se trata solamente de encontrar las declaraciones adecuadas para sustentar un punto de vista. Puede ser. Pero ha habido gente dentro del gobierno a la que esta situación la ha sorprendido y la ha, digamos, incordiado al punto de renunciar. ¿Tú crees que Belaúnde, el congresista Belaúnde, o el congresista Gino Costa, o el congresista Ceballos veían eso venir o que se sorprendieron cuando se los anunciaron? En principio, los tres son mis amigos. Si estaba tan anunciado... Entonces... Yo creo que el cuestionamiento, con excepción de Alberto, que siempre tuvo una posición principista, en el caso de Gino y de Vicente, y espero no equivocarme porque a los dos los aprecio mucho, tiene que ver con la oportunidad y la forma. Ha habido desazón también en mía, en el sentido... Claro, si los mandan a negociar votos para la no vacancia y tienen que decir no... Negociar es una función que yo hago con mucho agrado porque es parte de la acción política. Es decente. Y lo hago con mucho agrado y salgo al encuentro, porque es parte de la política y no quiere decir que hacen mal, diciendo la verdad, porque en el momento que se hace mentira lo que uno dijo, de acuerdo, pierde cara. Pues, nunca tuvimos ese dato, eso es absolutamente cierto, y tal vez eso es lo que ha generado la molestia en Vicente, que ha sido un excelente vocero titular, y en el caso de Gino, que tenía una posición destacada. Pero yo no quisiera ceñirme exclusivamente a las posiciones individuales y respetables de ellos, sino al hecho de que si el gobierno ya adoptó una posición, nos corresponde a los políticos defender esa posición. Es como cuando tomas una colina. Entonces, lo que yo señalo en mis declaraciones es que si viene la Corte Interamericana, si viene el tema de los familiares que yo defendía, como dice Caretas, desde hace meses,
es una cuestión que tenemos que afrontar. Es decir, tenemos que explicar, no escondernos como el avestruz. Tenemos que decir, estas son las razones por las cuales se ha tomado esta decisión, porque ya estamos hablando de un hecho consumado. ¿A ustedes los sorprendió, a ustedes quiero decir, al Partido Aprista y en la bancada en particular, la concesión del indulto, o la vieron venir desde el momento de la votación de 3 días antes? Te voy a hablar a título de parlamentario. Yo no quiero, primero que no soy dirigente del partido y segundo que no soy el vocero titular de la bancada. Y tengo una discrepancia con el vocero titular de la bancada, hemos votado diferente. Sí, claro. Y lo quiero decir a título personal. Obviamente, cuando yo vi los 10 votos de Kenji y de la bancada fujimorista, era evidente que inclusive sin ser pitonizo, yo sabía que antes de Navidad se daba ese indulto. Y no por razones humanitarias, entonces. Ahora, como te digo ahorita, sin ser pitonizo, que Alianza para el Progreso va a tener una presencia en el gobierno ahora en el nuevo gabinete, porque ellos han negociado eso, que ellos negocian los plata como cancha. Pero no es verdad, te lo digo con No, pero en este caso no es consecuencia del indulto. En el caso de APP, si es que llegan, no creo que sea como... Es como los votos que han dado, que han entregado. Entonces, yo lo que creo acá es que el tema del indulto, hay un aforismo que dice, malas formas borran buenas acciones. Yo también he opinado hace año y medio, 2 años, que como veía la secuencia del deterioro de la salud del expresidente Fujimori, que tenía una enfermedad irreversible, y entendiendo de que un indulto humanitario no se le otorga a una persona para que se vaya a morir de su casa, sino porque las condiciones carcelarias, por buenas que sean, como aparentemente se dice que es Barbadillo, afectan y no dan resultado en la recuperación de la persona que tiene la enfermedad irreversible, sino la deterioran. Entonces, yo estaba de acuerdo, yo he opinado personalmente que estaba de acuerdo que se otorgara esto, pero siempre he dicho que era una facultad del presidente. Si el presidente la negaba, la apoyaban. Cuando Humala la negó, nosotros apoyamos la posición de Humala, porque nadie lo podía obligar a que otorgue esta gracia. Entonces, el momento y la circunstancia en la que se da ha hecho, no solamente en nosotros, sino en el país, ver la percepción del aspecto más negativo de una negociación política. Por ejemplo, para formar la mesa, para formar comisiones hay negociaciones, pero son parte. Pero este tipo de actitud... Pero la presidenta del Consejo de Ministros saliendo a decir los indultos no se negocian, exactamente, cuando parece bastante obvio que lo que se hizo fue negociar. Que se dé a las 72 horas, obvio la impaciencia de un hijo como Kenji, que ha demostrado que quiere a su papá mucho, y me imagino también que otros fujimoristas, pero la circunstancia en la que se ha dado, como se ha precipitado los informes médicos, se ha precipitado el informe del equipo técnico, se ha evidenciado de que este es un indulto humanitario más rápido que se ha dado en los últimos 15 años, que hay 60 personas esperando un indulto. Entonces, pasaron de la vacancia express al indulto express. Entonces, esto ha generado esa desazón. Pero en el tema de fondo yo creo que no debe haber mayor preocupación. El 2 de febrero se va a reunir la Corte y no va a poder ser observado, porque el argumento que están dando los que defienden a los familiares de los miembros de Sendero es que el proceso de Pativilca, la gracia que se ha otorgado, porque se ha dado un indulto y gracia presidencial. El indulto para matar el proceso de la condena de los 25 años y la gracia para el tema de Pativilca, que es un procedimiento en curso. En marcha, sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, pero eso promueve la impunidad. Claro, pero es lo mismo. O sea, si tú le estás dando un indulto a una persona porque tiene una enfermedad irreversible, porque hay un fundamento médico para acabar con parte de una condena de 25 años, casi la mitad de una condena, es obvio que lo otro, siendo importante, es lo accesorio, porque va a terminar, si termina siendo condenado también por autoridad inmediata del presidente, la enfermedad seguirá vigente y obviamente lo que se hace aquí es Claro, pero lo que se observa es que la enfermedad pareció recrudecer en los últimos 3 días. Ya, ¿no? La urgencia, porque si de verdad era una situación así de urgente, entonces ¿por qué por no eso, 6 meses por eso, y siguen esta por eso, si el ¿no? presidente hubiera tenido el tino de tener los certificados médicos, el informe médico, llamar a las fuerzas políticas, llamar a los familiares, explicarle las razones por las que va a utilizar la facultad que le confiere la Constitución y lo hace en un contexto diferente al que sea reactivo a una votación en la que él se salvó de irse a su casa. Entonces, lo que ha dejado en la percepción de los peruanos es que la bancada de Kenji salvó al presidente de irse a su casa para lograr que su papá se fuera a su casa. Sí, claro. Entonces, estas cosas lo que han hecho es ponerle un manto de duda a una decisión que ha debido ser más limpia y en la que muchos estamos de acuerdo porque
no creemos, la verdad, Fujimori persiguió mucho al presidente García, Alan tuvo que irse, no pudo venir, no permitieron el ingreso de Alan al país para que enterrara a su padre, pero en política esas cosas se tienen que poner a un costado por medio de los intereses nacionales, y si hay esfuerzos conjuntos que tenemos que hacer para sacar adelante la economía, generar empleo, acabar con la pobreza, estas medidas son, por eso están en la Constitución, son prerrogativas que el constituyente, no los parlamentarios ordinarios, sino el constituyente, le otorga al presidente para poder salir de una situación de esta naturaleza, ¿no? El análisis de Javier coincide con lo que yo pienso, ¿no? Lo que se está cuestionando no es el fondo, el objetivo del asunto, sino la oportunidad y la forma. No, hay quienes cuestionan también el fondo del asunto. Bueno, pero son en términos porcentuales, siendo una minoría importante y con convicción, creo que más importante que la cantidad de la convicción que tienen en este tema, son personas a las cuales hay que tomar en cuenta. Pero creo que el problema de fondo ha estado en que uno no puede tratar a este tipo de disposiciones, como el indulto, como si fuera la ley Pulpín o como si fuera la ley de AFPs, ¿no? En la cual no toma en cuenta a los involucrados. El tema de fondo ha sido convocar a los familiares y no para decirles o para pedirles permiso ni cosa por el estilo, sino para mantenerlos informados sobre la decisión del presidente y como consecuencia de eso, saber de que estando informados se va a adoptar una posición que también tome en cuenta la posición de las fuerzas políticas. Y eso es lo que no se ha hecho. Bueno, ante el hecho consumado, eso es lo que tenemos que hacer. Eso no es una cuestión que se solucione con montos económicos, ¿no? Que también es importante, pero más importante es el tema que tiene que ver las reparaciones. Más importante es el tema que tiene que ver con la fractura social, el concepto de dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran tarea que tiene que hacer el gobierno en los próximos días. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre los cambios en el gabinete, que se anuncia como un gabinete de la reconciliación, pero aún no se materializa y por supuesto los rumores son los que alimentan las especulaciones. Con eso volvemos. Muy bien, como mencionábamos antes de la pausa, el presidente Kuczynski anunció días atrás, después de la no vacancia, pero antes del indulto, que iba, en fin, que había aprendido sus errores y que se iniciaba una nueva época en la política, que iba a haber un gabinete de la reconciliación. El único cambio que se ha producido hasta ahora es el del ministro de Interior. Como ustedes saben, el señor Basombrío renunció cuando se produjo o cuando se conoció, entiendo yo, la información sobre la empresa de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski, que sí había contratado con Odebrecht, pero hizo efectiva esa renuncia solo después y en consecuencia, bueno, ya fue reemplazado. Pero no se ha materializado hasta ahora un cambio adicional. ¿Se puede hablar, Juan, de un cambio en la política que empiece por confirmar a la jefa del gabinete en su posición? Bueno, las políticas las define el presidente de la República y si él ha manifestado públicamente que va a haber un giro importante, las instrucciones que tiene la Premier son esos, ¿no? Entonces a la Premier le corresponde ahora diseñar un gabinete en función de ese lineamiento general que ha dado el presidente. Es obvio porque ha habido críticas de que dicen no puede haber un cambio con la misma Premier, pero ya el presidente la ratificó, corresponde darle el apoyo, yo creo que era lo más acertado para evitar un nuevo ciclo de conversaciones y de disputas en el Parlamento. Por y lo haber que dicho significa el día de la votación, no se negocian los indultos, es decir, ella fue la que le dio expresión a eso que luego se demostró no era cierto, no la deja mellada en su credibilidad y quizás en un pie un poco indeseable para encabezar ese nuevo gabinete de la reconciliación? Bueno, ante ello ella ha señalado que no conocía del tema nadie de la ventana porque es un atributo presidencial. Comprensible, si bien es cierto a algunos les puede llamar la atención, el presidente ha podido querer mantener había muralla china entre el presidente y la lo que sucede, del Consejo de Ministros. Es un tema que si se hubiera socializado días antes, hubiera generado una ola de protestas previas. Pero no se niega. Entonces en algunos casos, yo intento entender, todavía no he tenido oportunidad de hablar con la Premier, intento entender las razones que me podrían llevar a comprender una actitud así, pero no dudo de que no sabía, al igual que nosotros, ni la bancada. Ahora, diseñar un gabinete en condiciones como este es sumamente complicado. Eso no tengo la menor duda también. Pero
hay que empezar a trabajar. El ambiente, creo yo, en los próximos días nos va a dar algunas sorpresas. Por lo pronto, yo creo que la ciudadanía puede estar tranquila con el nombramiento del ministro del Interior. El general Vicente Romero es una persona muy, pero muy profesional. Y que estaba trabajando bajo la... Mira, digamos... yo aprovecho, creo que tu programa es muy sintonizado. Gracias. El tema es que salen fotos del pasado, haciendo arqueología. El general Vicente Romero trabajó con Paniagua, trabajó con Toledo, trabajó con dos por su capacidad profesional. Ya, pero trabaja y con, mientras son y presidentes, no en una campaña de reelección. Y con Basombrío lo que sucede es que hay que ver el contexto en el cual se dio eso, ¿no? Y ha trabajado con Basombrío y fue ratificado como general director de la Policía Nacional. Y el comportamiento de ayer de la policía demuestra el nivel profesional que se le está dando al asunto. Sí. Si los otros nombramientos van a estar en la misma línea de capacidad profesional, pues yo creo que hay que esperar con tranquilidad. La misma pregunta, ¿se puede encabezar un esfuerzo de cambio general de la política y un gabinete de reconciliación, empezando por reafirmar a quien encabece el gabinete que se quiere dejar atrás? No, el Mercedes ha estado 3 meses, recién estaba organizando su solicitud de facultades. Bueno, pero ¿qué meses? ¿No? Sí. Entonces, y a mí me parece más bien que haberla relevado hubiera sido un castigo al gran trabajo que ha hecho con Juan, con Ceballos, con Gino Costa, en el Parlamento para salvar la vacancia. Esta es la hora que no estuviera nadie de ellos. Bueno, pero te digo, pues, los nombres que han mencionado, no, Ceballos y Costa se fueron. Pero te digo, se han ido por otro tema, del tema del indulto. Pero te digo, claro, el primer ministro es el vocero del gobierno después del presidente. Entonces, para mí me hubiera sorprendido más bien que ellos hubieran estado enfrentando al presidente. O sea, un acto de lealtad inaceptable. Eso hubiera sido la justificación para que se pueda haber ido, porque no puede, ella es designada y el presidente es elegido. Entonces, a mí me parece que está bien, que sobre la base de ello, no creo que sea un gabinete de reconciliación. ¿Reconciliación con qué? ¿Con quién se ha divorciado? Están divorciados con el país. Entonces, lo que sí creo que debe ser un gabinete de reconstrucción, pero ya no solamente para reconstruir el norte, sino para reconstruir todo lo que ha generado... Bueno, reconciliación con los que lo quisieron vacar, me imagino, ¿no? No hay situación más áspera que esa. Yo creo que lo más importante es con el país. Mira... pero se supone que esos digo, 70 y tantos votos sin ser evidente, expresan un sector del país. Y mi apreciación es que lo que no ha podido hacer el gobierno en estos casi 20 meses es poder sintonizar con el país. Ministros que se encierran en las 4 paredes de sus oficinas, que tienen desdén de ir al interior del país, especial al norte. Entonces, en los últimos meses han tratado de llevar el camino hacia un gabinete que tenga ministros que sean no solamente funcionales en el sector que van a dirigir, sino que tengan ese expertise político que se ha hecho evidente. Porque ahora sí tengo que reconocer, han sido 16, 17 parlamentarios que se movieron en el Parlamento y lograron salvar la vacancia. Entonces, claro, eso muestra de que ellos tienen en su bancada, como siempre yo se lo he dicho, de verdad, no es porque está Juan y le tengo un aprecio, pero desperdician gente muy valiosa con experiencia política para que puedan ellos amalgamar esta conjunción, y también en otras fuerzas políticas. Por el caso nuestro, he escuchado de Mauricio, que es presidente de la Acción Política, y el secretario general, nosotros no vamos a participar en... Si los invitan al gabinete... No vamos, es la decisión ¿Ni siquiera del partido. Jorge del Castillo? No, yo hablo por lo del partido, o sea, por la línea... Del Castillo no del partido. Yo hablo por la línea orgánica del partido. Ajá. Entonces, la línea orgánica del partido ha decidido, vamos a seguir apoyando. Ahora, apoyar un gobierno democrático como este, después del incidente de la vacancia, supone de que si tienen medidas muy concretas para impulsar el crecimiento de la economía, tenemos que apoyar las facultades delegadas específicas en materia económica. Pero no se apoya al gobierno, o sea, no se colabora solamente teniendo un asiente, que poniéndose un fajín. Entonces, esa es la línea, porque el APRA tiene que afirmar su fisonomía de ser siempre una bancada de oposición constructiva, democrática, pero... ese es el lugar que nos ha dado el electorado, ser de oposición y hacer señalamientos. ¿Hay ministros, perdón por la interrupción, que a tu entender, cuya salida se cae ya de madura? Por supuesto, y te lo digo, el de Agricultura. Eso es lo que todo el mundo menciona. Todo el mundo se ha dedicado solamente a limpiar ríos. Es el ministro que más caro le cuesta al Perú. Ok, Agricultura. El de Salud, por favor, está totalmente abandonado. Ahora que... pero es relativamente nuevo el de Salud. Sí, pero te digo lo siguiente, la verdad es que puede ser un experto gerente en procesos administrativos, qué sé yo, pero
el sector, especialmente en el interior del país, está abandonado. Hay ministros que no han estado de acuerdo con la opinión del presidente, o sea, que le han dicho al presidente, es mejor que hagas una renuncia decente y luego que han visto que se ha salvado y ahorita se han callado. No voy a mencionar los nombres porque espero que en las próximas horas tengan la dignidad de entregar su cargo, o sea, no se pueden amarrar al fajín. Agricultura, salud, ¿alguien más? ¿O a mí me parecía, me parece que estos son los sectores más importantes, ¿no? Yo creo que son los sectores más importantes. Vivienda y educación están trabajando bien, ¿no? Pero economía. Lo de los ministros de Economía hemos hecho en los últimos 20 años, hemos hecho una abstracción de dar unas opiniones políticas sobre ese sector porque a nosotros nos interesa que la economía le vaya bien, ¿no? Entonces, creo que esa es una ya casi prerrogativa que el presidente tiene de que su ministro de Economía sea una persona de su confianza, y si ellos confían en la ministra, no ha hecho nada. ¿Relaciones exteriores? La verdad es que no. La relación exterior es importante, también es una persona de confianza porque el presidente es el que lidera la relación exterior. Y si él pone a una persona de confianza, el actual embajador, el único criterio tiene que responder a la confianza del presidente. Pero repito, hay varios ministros y hay parlamentarios y hay unos que se han renunciado que saben qué ministros estaban ya en desacuerdo con que el presidente vaya a la vacancia, a la sesión, y sugerían de que debería renunciar, que era más digno. Entonces, yo creo que un tipo por consistencia tendría por supuesto, deberían estar. Yo quisiera señalar que en el caso del Ministerio de Agricultura hay una gran injusticia, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo que él viene desarrollando en Sierra Azul, en Agurideas, es premiado, es reconocido, es estudiado por entidades como el Banco Mundial, y la gran cantidad de campesinos que se vienen beneficiando es muy, pero muy alta. Los problemas que hay en la zona norte no solamente tienen que ver con la descolmatación, o sea, son problemas que tienen que ver con vivienda, con transportes. Y mira, yo me voy a ir a Piura en estos días casualmente invitado por agricultores que me dicen del buen trabajo que viene haciendo el ministro Hernández. Pero más allá de eso, ya tratando de evitar la particularidad en relación a algunos ministros, sí quisiera señalar que el nuevo gabinete tiene que tener un atributo completamente distinto al actual. El actual gabinete estaba diseñado en cierta medida para mitigar la conflictividad en el Parlamento. El nuevo gabinete, creo yo, que tiene que tener un alto componente político pensando en la conflictividad en la calle. ¿Cuál anticipas tú que vaya a ser la actitud, vayamos primero al Congreso antes que a la calle, de la bancada fujimorista, queiquista, digamos, de los 60? No va a cambiar, lo he dicho del primer instante. Va a seguir, digamos. Y por una sencilla razón, mira, la tensión existente entre Parlamento y Ejecutivo es un estándar. ¿Me permites una interrupción? Porque está declarando el doctor Aguinaga a la salida de la clínica Centenario. Conversar hasta la noche. Se le ha hecho una endoscopía digestiva donde se han encontrado tres cambios importantes que están ligados justamente a la situación que viene pasando. Esperemos que este problema que comienza a ser tratado pueda ser superado en los próximos días. Alberto Fujimori va a continuar hospitalizado porque no se ha logrado su total recuperación. Entonces, ¿él ha tenido problemas estomacales? Ha tenido problemas gástricos. Se le ha hecho una endoscopía donde se han encontrado tres situaciones que no se habían presentado antes y que están siendo manejadas por el equipo de gastroenterólogos también. ¿Él se encuentra en la unidad de cuidados intermedios? Está en la unidad de cuidados intermedios. ¿Hasta cuándo sería su internamiento entonces? Vamos a esperar los próximos días cómo es la respuesta a estos nuevos tratamientos, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos tratamientos justamente, doctor? Bueno, eso lo han determinado los gastos. ¿Exámenes? No, una cosa es tratamiento y otra cosa son exámenes. Estamos escuchando al doctor Alejandro Aguinaga, quien acaba de salir de visitar al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo se encuentra él? ¿Se ha hablado con Alberto Doctor, Fujimori? Estamos en vivo para Canal N. Sí, dígame. Usted nos decía que ha visitado al doctor y que ha presentado tres problemas gastrointestinales. 3 problemas en el estómago, Así que es. no habían estado antes. Explíquelo, por favor, estamos en vivo. Ya se lo he señalado, ¿no? Ya se lo he señalado, no voy a entrar en la especificidad. ¿Cómo ha tomado la noticia a la familia? ¿Kenji se encuentra todavía en el interior? No, Kenji ha salido, pero estamos lógicamente con la preocupación del estado de salud del presidente y esperemos pues que
haya una respuesta positiva a todos estos tratamientos a los cuales está siendo sometido. ¿Qué dice ¿Cuál es la Alberto recomendación que Fujimori? da? ¿El cómo usted lo ha visto anímicamente? ¿Qué es lo que dice Alberto Fujimori? Él está consciente de lo que le viene pasando desde el punto de vista de salud. Es evidente que colabora para su pronta recuperación. Doctor, entonces él va a permanecer unos días más en observación, todavía no hay una fecha segura en la que él vaya a salir. No tenemos, lo hemos señalado el día de ayer, en vista de que circulan rumores de que saldría a tal hora o tal fecha. No hay una fecha de alta y esto se permanece hasta nuevo aviso. No hay visitas porque queremos que esté tranquilo, porque lógicamente este constante tránsito de tanta gente también lo complicó un poco, ¿no? ¿Qué dice la lideresa de Fuerza Popular? ¿Se ha comunicado con Keiko Fujimori? No. Doctor, una consulta. En torno a, ¿se le han consultado de la pronunciación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se le ha comentado algo o no? A ver, no hemos comentado porque es evidente que el presidente está en un reposo absoluto, pero sí tenemos que señalar el pronunciamiento de la Comisión. Una cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es presidida por un peruano que se llama Francisco Eiguren, y otra cosa es la Corte. La Corte ha señalado fecha para el 2 de febrero para una audiencia para ver el seguimiento en cuanto al Estado peruano, no en cuanto al tema Alberto Fujimori. Con relación a la Comisión, en primer lugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que velar por los derechos humanos de todos. Los procesados, los sentenciados, las víctimas tienen derechos humanos. El community manager que ha enviado esta comunicación prácticamente tan rápida, menos de 24 horas, que grupos de ONGs han presentado justamente esta queja o esta observación, sí llama la atención. Llama la atención porque la comisión no puede parcializarse con ninguna de las partes. Entonces, y sustentarse en supuestos, ¿no es así? Cuando habla de la junta médica, cuando habla de un rechazo a un indulto, la comisión puede sugerir, ¿no es cierto?, pero no puede prácticamente actuar como lo ha señalado, prácticamente dando una sentencia, y eso lo han dicho justamente internacionalistas el día de ayer. Y eso viene a colación porque sí tengo que expresar nuestro más enérgico rechazo al señor Francisco Eiguren. Y recordarán los peruanos, el señor Francisco Eiguren, que figura en las agendas de la señora Nadine, que manipuló el Poder Judicial justamente para encubrir las gravísimas violaciones y asesinatos del capitán Carlos. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener el señor Eiguren para poder dirigir en estos momentos una institución que vela por los derechos humanos? Su antifujimorismo marcado ha hecho que el community manager se exprese de esa manera cuando él es el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los peruanos, y particularmente nosotros que velamos por la salud del presidente Fujimori, tenemos que rechazar esta parcialización perversa, inadecuada, y que genera una suerte de sentencia cuando la comisión, lo único que tiene que hacer es sugerir. Doctor, volviendo al tema de salud, me consultan en estudio si es que eso es lo que se ha encontrado en el estómago de Alberto Fujimori. ¿Se trataría de una úlcera o es producto también del cáncer que padece? No, yo no quisiera descubrir los diagnósticos. Había una gastritis hemorrágica, hay una metaplasia ahí que se está estudiando. Muy bien, muchas gracias. Esa es la última información sobre la situación del indultado expresidente Alberto Fujimori, pero estabas con la palabra y yo te había preguntado si tú pensabas que la actitud de los 61 que quedaron con Keiko va a ser igual de áspera con... Mira, no va a cambiar y no tiene por qué cambiar. Ya. Yo creo que es una situación con la cual se ha empezado. Creo yo que hay avances en términos de control y fiscalización importantes para el sistema democrático como institución. Sí. Y la verdad es que habría que ser muy ingenuo para pensar que se va a comportar de manera distinta. Yo creo más bien que eso conviene, que se mantenga ese nivel de tensión, porque es propio además de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Sí. Bien, vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre una última situación dentro del oficialismo, que es la renuncia
creo que es el último asesor presidencial, consejero presidencial que quedaba, que era Felipe Ortiz de Ceballos. Con eso volvemos. Muy bien, se conoció hoy que ha renunciado Felipe Ortiz de Ceballos al cargo de consejero presidencial. Un día o 2 días atrás ya se había alejado Máximo San Román de una posición similar, pero creo que ese alejamiento no fue por iniciativa personal, sino que fue una decisión del gobierno o del presidente, porque él es el que determina eso originalmente. Y bueno, ya al principio del gobierno hubo algunos consejeros presidenciales como el doctor Moreno, que fue alejado. Que fueron alejados y también Villacorta, así es. Claro, ¿no? Y otro dirigente. José Laván. ¿Se ha quedado sin consejeros el presidente? Bueno, yo creo que no están en la misma dimensión, ¿no? Hay algunos, ciertamente, entre los personajes que ha mencionado, que son importantes dirigentes partidarios y que hoy día han vuelto a tener cercanía, como Jorge Villacorta. No vamos y a José poner Laván, en la misma categoría que a Felipe Ortiz de Ceballos. No, y claro, por eso te digo, en el caso de Felipe Ortiz de Ceballos, por la dimensión que tiene en materia intelectual y el prestigio, obviamente es una baja para el gobierno, ¿no? Y no me quedó claro, de repente su renuncia está ligada al tema del indulto. Indiscutiblemente es una baja lamentable, ¿no? Ahora, yo creo que en el esquema de consejería presidencial, la labor del ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos estaba más ligada al tema del bicentenario y algunos aspectos puntuales, porque el primer eje de consejería son los ministros de Estado. Sí, claro. Entonces, pero en todo caso, el apoyo que daba el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos en el consejo personal al presidente, que siempre es necesario ver con otra óptica algunos asuntos de Estado, es algo que se va a afectar, ¿no? No fue ese aparentemente el caso de Máximo San Román, ¿no? Sí. Que tenía una tensión con la presidenta del Consejo de Ministros. Así es. Sí, claro. Yo comparto la opinión de Juan en el sentido de lo de Ortiz de Ceballos, que es una baja importante. Es un intelectual reconocido. Sus razones yo creo que no hay que coinciden con la decisión que ha tomado el presidente y parece que han querido marcar distancia con el indulto, salvo que en los próximos días puede decir lo contrario, salvo que sea un hecho infelizmente coincidente, ¿no? Y en el caso de Máximo San Román, que también estaba haciendo un aporte en el tema de básicamente de emprendedores y los mercados, tiene que ver con una abierta discrepancia. Un asesor presidencial que salga a pedir la cabeza de la primera ministra, pues lo uno y lo antes otro. había dicho que el anterior presidente del Consejo de Ministros, señor Zavala, era el que más conversaba con Cuchillo. Sí, por eso te digo que... Ahora, eran asesores presidenciales ad honorem, ¿no? O sea, tenía una dosis de mucha dignidad porque estas personas están dando su experiencia, su contribución al país, especialmente el presidente. Es lamentable lo que pasa, pero este tema de Máximo San Román tiene que ver más con esta tensión que no puede continuar, no puede haber un asesor presidencial que esté susurrando al presidente al oído. Que Mercedes Arauz habrá puesto condiciones para continuar en el puesto y una de ellas tiene que ser, bueno, esta piedra en el zapato para utilizar una figura... Yo creo que ni siquiera necesitaba poner condiciones porque el presidente tenía que definir entre ella o su asesor presidencial. Claro. No podía ir con este doble discurso. Y lo otro del asesor presidencial, sí es lamentable, pero es así pues, es así. El presidente ha tomado una decisión que es constitucional, así como yo he sostenido que la vacancia era constitucional, el presidente había mentido, yo sí creo que en el tema de esta decisión del indulto es absolutamente constitucional, salvo, como te digo, que aparezca una información, ¿no? Eso nos pasó en el gobierno a nosotros, y el presidente tendrá todo el derecho de, en su momento, tomar una decisión al respecto, ¿no? Perdón, cuando hablábamos de los ministros, olvidé mencionar a Salvador de Solar, que es el otro ministro que ya renunció. ¿Hay, digamos, indicios de quién podría reemplazarlo? Bueno, yo he escuchado hablar de la señora Bácula. Sí, yo también he escuchado y de Natalia Magluf. Sí. En lo personal, creo que cualquiera de las dos personas sería una... No diría yo reemplazante, porque Salvador Solar ha sido un ministro con bastante distinción, ha hecho una labor muy importante, sino como para que puedan asumir el reto de colocar a la cultura como un eje
importante en lo que es el desarrollo del país. Son las dos personas que he escuchado en los últimos días. Cecilia, la doctora Bácula es personalmente cercana a Alan García, ¿no? Sí, pues. Ya de lo que has dicho ahora, si estaba en Terna no va a estar, ¿no? Yo la verdad que le tengo un gran aprecio y un respeto por su trabajo. Trabajó con nosotros técnicamente, pero el gobierno tendrá en este sector la decisión. Pero eso podría ser leído como un gesto, ¿no?, de apertura hacia ese sector precisamente. Yo creo que el gobierno en cultura tiene que hacer, entender de que la dimensión cultural está más allá de las coyunturas políticas, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado, como en el tema de ambiente, que nosotros le entregamos a Antonio Brac para que él pudiera poner en marcha el Ministerio del Ambiente, y ahí está el Ministerio del Ambiente. Entonces, queremos que la cultura sea prioritaria en la agenda del gobierno. La doctora Bácula u otra persona de esa dimensión pueden asumir esa cartera, ¿no? Muy bien, tenemos una última noticia que cubrir que tiene que ver con el Poder Judicial, nos quedan pocos minutos. Ha habido, pues, como ustedes saben, una tensión, para recoger la palabra de la que hablábamos, entre Máximo San Román y la Presidenta del Consejo de Ministros, en este caso entre Richard Concepción Carhuancho y el Presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Lo que pasa es que la Sala Penal Nacional ha apartado, digamos, al juez Carhuancho de ver los casos de lavado de activos, vinculados a corrupción. Él dijo en un principio que eso él lo entendía como un retiro de la confianza. Luego Duberly Rodríguez dijo que ningún juez es dueño de un caso, y dijo además que el caso de Lavajato estaba todavía en la fiscalía, que no era, digamos, no estaba asignado a un juez todavía. Y ahora lo que ha dicho Carhuancho es que, no, perdón, él es el que ha dicho que ningún juez es dueño de un caso, que entiende que no se le ha quitado la confianza, y ha dicho que por su posición de magistrado se reserva de dar una opinión sobre el posible trasfondo político de que haya sido dejado fuera. Que no malogre su buena labor. Pero eso ya es una opinión, Carhuancho, digamos, está ¿no? bien, es Sí. Mira, acá hay esto se inicia con el decreto legislativo 1307, Sí, claro, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y fue discutido en el Parlamento. Entonces, la idea es que casos especializados pasen a esta sala y obviamente en algún momento iba a recaer lo del juez Concepción Carhuancho. Lo que está diciendo el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, es lo correcto. O sea, si vamos a institucionalizar, puede haber ese tipo de esquemas, y yo creo que más bien el juez Concepción se ha ido dando cuenta de que él había cometido un error al decir esta es una cuestión que me están quitando la confianza, luego retrocede y luego vuelve a hablar. Por ejemplo, yo estaba contento con lo que estaba leyendo hasta que escuchar la última frase. Claro, indicando no voy a opinar sobre el trasfondo político, quiere decir que hay un trasfondo político. Yo me permito sugerirle al juez Concepción Carhuancho que no malogre su buena labor, porque este es un tema estrictamente institucional y tiene toda la razón Duberly Rodríguez, ¿no? Así es. Primera vez que sé que los jueces actúan en función de la confianza que le dé el Poder Judicial. Sí. Y segundo, creo que está un poquito emocionado el juez Concepción Carhuancho, porque como bien dice el presidente de la Corte, mira, con el nuevo Código Procesal Penal, en estos casos de lavado de activos por delito de corrupción, que es el que se va a establecer una nueva sala, el que construye la imputación, o sea, el que demuestra que una persona ha cometido un hecho delictuoso o no lo ha cometido, es el fiscal. Es el fiscal. Los jueces hoy día tasan ese trabajo. No es como antes, que los jueces con el fiscal ambos actuaban las pruebas y ellos construían la imputación. Entonces, cuando el juez Concepción Carhuancho dice este es un retiro de confianza, tampoco. Yo creo que los cargos en la carrera judicial se obtienen por nombramiento a través del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué más? ¿Y qué más garantista puede ser la decisión de que ya no sean el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sino que sea un órgano extraño como el Consejo Nacional de la Magistratura el que pueda nombrar la Sala Nacional de jueces que vean lavado de activos por delito de corrupción? Eso es lo más garantista que puede haber. Si hoy día, con todos los problemas que tiene el Poder Judicial, nosotros tenemos confianza en los jueces titulares y estamos buscando de que se elimine la provisionalidad, esta es una suerte de un trabajo provisional que ha venido haciendo, porque creo que este juez tiene su plaza de origen en Chimbote. Entonces,
si, como él ha dicho, se ha quejado, pero voy a postular a la misma plaza, el mismo sueldo, la misma remuneración, y entiendo como que es una retirada de confianza, esa figura no existe en la carrera judicial. Por eso creo que también la posición del presidente del Poder Judicial, ¿no? Caballero, muchas gracias por Gracias. acompañarnos esta noche. Feliz año para ustedes, feliz año también para Feliz año a todos. nuestros Feliz año para televidentes y ya nos vemos en el 2018. Buenas noches.